Buenas tardes, José, y gracias por tu participación y compartir tus conocimientos con nuestros estudiantes de la asignatura de Pensamiento y Lenguaje de la Universidad de Vic. Yo, antes de empezar, pues bueno, comentar cómo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pues han modificado de una forma drástica la forma en la cual las personas nos comunicamos, nos relacionamos y en general vivimos, y que el ámbito, en nuestro caso, de la salud mental, pero bueno, el ámbito general de la salud no es y no debe ser una excepción, y que de hecho cada vez hay más profesionales en general de la salud que empiezan a utilizar e integrar las TIC, y aquí me refiero a las TIC más emergentes, más disruptivas, como, no sé, apps para dispositivos móviles, equipos de biofeedback, realidad virtual, realidad aumentada, y que le están utilizando, como José, en su práctica clínica normal, habitual y diaria. Y un excelente ejemplo de eso, porque eso es así, lo tenemos en José Aserraf, que él es director del gabinete de logopedia de Fonía, que están en Melilla. Pero más allá de ello, sinceramente comentar que José, yo creo que es uno de los pioneros y referentes en el uso de las TIC en logopedia en España, y en particular en la evaluación y tratamiento de trastornos relacionados con el lenguaje, aspecto que está muy directamente relacionado con las características de nuestra asignatura. Así que gracias por tu disponibilidad y por compartir tus conocimientos, que será muy interesante con nuestros estudiantes. Así que un placer compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias, Iván. Gracias, gracias a ti. Pues en primer lugar, pues preguntarte eso, ¿cómo te introduciste en el ámbito de las TIC? ¿Cómo y por qué utilizas tecnologías en un campo que en un principio quizá puede parecer algo lejano, en un principio las TIC, como es la logopedia, cómo son los trastornos del lenguaje? ¿Qué es lo que te aporta? Bueno, pues yo creo que todo empezó en la propia universidad, que fue algo que me llamó muchísimo la atención, que había una asignatura que se llamaba Recursos Tecnológicos Aplicados a la Logopedia. Allá por 2004 o 2005 tuvimos que crear nuestro propio juego a través de PowerPoint. Ajá. Y ahí descubrí los GIFs en movimiento, y hice una revolución en la propia universidad a través de los GIFs en movimiento, porque cambié la capacidad o el tiempo de respuesta de los niños a través del movimiento. No había GIFs en movimiento y aparecieron en ese momento, lo supe implementar y eso me llamó muchísimo la atención. Quedó ahí latente, no pasó de allí. Sin embargo, cuando llegué a Melilla, que es donde yo vivo, y empecé a trabajar, me di cuenta de lo poco que sabía y de lo más logopeda que podía llegar a ser. Ten en cuenta que en 2007, 2008, cuando yo empecé, no había formación online en disfagia para prematuros a 60 euros 2 horas. Había libros, y libros que tenían información, estudios y terapia de los años 70, de los años 80, se repetían muchísimo los clichés, errores garrafales en el tratamiento de la articulación, por ejemplo. Pero yo, como cualquier otro profesional, hacía caso de los libros y del material carísimo al que podía acceder a través de la compra por internet. Eso me llevó a una situación de no retorno. No conseguía mejorar mis terapias, no me era posible desplazarme. Y entonces empecé a buscar por internet y tuve la suerte de encontrar un blog que se llama Mi Mami es Logopeda y otro que se llama Pon un logopeda en tu vida. Abrió un campo nuevo, totalmente. Nuevos materiales, nuevas ideas, nuevos enfoques. Fue apareciendo Facebook, que para mí es fundamental, y se creó una red de profesionales en la que aprendíamos logopedia básica. Pero eso sí me dio un primer salto en el que yo ya podía ver casos prácticos de una forma mucho más directa y podía preguntar a profesionales de primer nivel a primera mano. Eso lo hemos disfrutado todos los que empezamos en la era previa a la red. ¿Qué pasa? En algún momento uno de mis mentores me muestra en un correo electrónico una app de Smart Ears en un iPad. Y me parecía un producto carísimo. No entendía, me atreví, compré el iPad
para instalar Smart Ears, se la puse a un niño y todo cambió. Tengo un artículo en un libro del Manual de Logopedia en el que hago un estudio de un análisis de un rotacismo. La cosa más simple que hay en logopedia, no más simple, sino la más recurrente. Un niño viene a logopedia y tú le tienes que pasar un registro fonológico para ver cuáles son sus errores. En un papel, con unas fichas. Y después de eso te pones a repetir con un libro gordo y feo durante mucho tiempo hasta que consigues que el niño articule. Eso era la terapia en 2007. Pasamos a Smart Ears, que hoy tiene un registro fonológico inducido totalmente online con videojuegos de cartas. El niño sale feliz. Yo tengo toda la información que precisaba. La familia ha visto cómo el niño ha trabajado, como yo tengo recursos suficientes para conectar con el niño, cuando antes esa ficha podía resultar un poco hiriente o invasiva en un niño de 5 o 6 años. Evidentemente, sigo buscando y sigo adaptando esa app a otras apps hasta que realmente os puedo mostrar ahora mismo, compartiendo pantalla. Sí, estabas dando con la clave de cómo las tecnologías y en general en el ámbito de la salud a día de hoy son más o menos económicamente accesibles, son Sí. fáciles de utilizar y son más potentes que nunca. Y yo creo que la clave está en que realmente nos permiten mejorar la eficacia y la eficiencia de los protocolos de intervención más tradicionales y además mejorar la adherencia a los protocolos de intervención más tradicionales, porque son mucho más atractivos por parte de los pacientes. Y no sé si te has encontrado en general, ahora nos muestras las apps, pero que las grandes barreras a la hora de utilizar las TIC, me refiero en salud en general, la gran barrera no viene de los propios pacientes que aceptan muy bien utilizar la tecnología, en este caso en logopedia o en salud mental. Las grandes barreras vienen del propio profesional de la salud, que tiene miedo a utilizar las TIC, cree que son caras, que son difíciles de utilizar y que son muy costosas. Y sí que estamos observando que quien empuja al cambio tecnológico, no es tu caso, pero en general, no es el profesional, sino que son los propios pacientes. Totalmente, totalmente. Nosotros teníamos una empresa que se llamaba Neuronal Network y Booking Salud, que acabó, no tuvo el éxito deseado, en el que teníamos registrado que solo el 10% de los profesionales eran técnicos. Solo el 10% eran capaces, realmente sorprendente, de hacer una compra de formación o de producto online. No se atrevían ni siquiera a poner su tarjeta de crédito. Eso solo hace 1 año y medio, ¿eh? Cuidado, compramos en Zara online, compramos Netflix, pero después poner una tarjeta de crédito para comprar un producto terapéutico, solo el 10%. ¿Qué pasa con eso? Que realmente no pasamos a la era digital con los nativos digitales que tenemos. Y esa es la barrera que intentamos superar entre todos, evidentemente. Ha dado totalmente en la clave. Sí, es que hay una falta de acciones formativas sobre tecnología y salud mental y logopedia, y este es el gran problema. Pues sí, como comentabas, podemos ver algún ejemplo de aplicación TIC y para que los alumnos también se hagan una idea de que es accesible, es fácil de utilizar. Y cuando me refiero fácil de utilizar, me refiero que aquí lo más difícil es ser un buen profesional y utilizar los protocolos de intervención o evaluación más tradicionales. Aquí está la parte difícil, no es la parte tecnológica lo más costoso ni lo más difícil. Si podemos ver algún ejemplo en particular, a modo de ejemplo, sobre cómo empleas las apps en tu, pues eso, en tu clínica y en tu práctica clínica habitual. Sí, ahora mismo te comento, en realidad, a colación de lo que dices, lo único que tenemos que utilizar son los protocolos que tienen evidencia científica e intentar conseguir que esos ítems que se tienen que trabajar se trabajen de forma digital. Por ejemplo, si yo tengo que trabajar, como había comentado, un registro fonológico, ¿no? Pues yo directamente, antes de eso, voy a explicar un poquito cómo debe un profesional clasificar, de alguna forma. Yo voy a explicar en un momento cómo se clasifica en logopedia, por lo menos cómo yo clasifico y a partir de ahí se construye. Si os fijáis, aquí he hecho una serie de carpetas. Una es de discriminación auditiva, por ejemplo, ¿vale? En la que tengo una serie de aplicaciones en las que se trabaja la discriminación auditiva. Exactamente igual que estaba en papel, pero ahora en juegos. Discriminación auditiva, algunos tests, parte educativa, matemáticas,
una editorial que por sí misma ya genera productos que son de calidad, algunos test que son cognitivos, que esto tiene que ver mucho contigo, fíjate bien aquí, que hay un test incluso de CI o un BENCI, que lo tenemos ya directamente, daño adquirido, por supuesto, para todo el tema de pérdida del habla por una afasia, un ictus. Vocabulario lúdico, una caja gigante donde hay muchísimo que aprender a nivel de léxico, lectoescritura, que aquí sí vamos a ahondar en algún momento, pues súper interesante. El autismo, cajón desastre, de retraso, ¿vale? Todos los niños que tienen problemas, que tienen un retraso, van a beneficiarse en algún momento de las aplicaciones que están dedicadas al autismo. La voz y la disfonía, aquellas personas que pierden la voz, también pueden trabajarse. Y aquí también, en voz y disfonía, también vamos a tener que incluir a la tartamudez, muy importante. Funciones ejecutivas, juegos para llamar la atención y con esto basta. Con esto ya tenemos prácticamente el lenguaje construido a través de apps. Si quieres que te comente alguna, ¿quieres? Sí, ¿Qué quieres? Sí, antes que nada, es importante lo que estabas comentando, en una frase y sintetizando mucho, de cómo las TIC no representan un cambio de paradigma o revolución en salud o salud mental o logopedia, sino que las podemos, yo creo, conceptualizar o entender como pequeñas píldoras digitales que utilizamos en algún momento de la intervención con un propósito clínico muy concreto y muy específico. Pero las bases de la logopedia o de la psicología, depende del ámbito, son exactamente las mismas. Por eso decimos que no representa una revolución o cambio total en el ámbito de la salud. En relación a los ejemplos, he visto que lo tienes súper bien clasificado y súper bien ordenado y vemos la gran cantidad de aplicaciones que estás utilizando con tus pacientes. Por poner simplemente un ejemplo, uno de los ejemplos que nuestros estudiantes veía interesante era el caso de la tartamudez. Y en este sentido, si pudieras explicarnos muy brevemente, a ver, ¿qué es eso de la tartamudez? Si es un trastorno más o menos frecuente y que tú veas cuáles son las consecuencias negativas que suelen tener estas personas, qué situaciones evitan y cómo tú lo mejoras o lo abordas a través de las nuevas tecnologías. Perfecto, Iván. Antes de eso, si me permites, con respecto a lo que he comentado anteriormente, yo vicié el tema de las apps y me percaté de que estaba abusando de ellas y como soy tan fan de ellas, tuve que hacer equipo de trabajo multidisciplinar para que tuviera un orden y sentido. Y ahora tenemos todo un equipo de profesionales que van alternando la tecnología con lo clásico y tradicional para que la terapia sea efectiva, porque si no, no lo es. Claro. Con respecto a lo que me comentabas de la tartamudez, en una app, por ejemplo, podemos trabajar. Vamos a hablar primero de la tartamudez. Lo voy a resumir muy sencillamente. No voy a hacer una clasificación, ni taxonomía, ni nada que se le parezca. Voy a hablar solamente de un concepto y de una máxima. La tartamudez, independientemente de los tres grandes tipos que hay, independientemente tiene que buscar siempre el terapeuta y el paciente una mayor fluidez. Fluidez verbal. Que las palabras salgan fluidas, independientemente del tipo de tartamudez. Sea porque sea una taquilardia muy rápida, sea porque los bloqueos son muy fuertes a nivel muscular, a nivel psicológico, etcétera, etcétera. No voy a entrar, aunque sería apasionante. Sin embargo, la máxima es esa. Tenemos que conseguir fluidez. Pero hay una realidad absoluta, absolutamente inquebrantable, que es el concepto de variabilidad. La tartamudez no se cura. La tartamudez no se cura, no tiene cura. Entre otras cosas, porque algunos pueden considerar que incluso no es una enfermedad, por lo tanto no se puede curar. Es un problema de fluidez. Y cuanta más fluidez tengas, menos problemas hay. Pero no se cura, sino que se oculta. Ese es un gran foco que se tiene que trabajar. Y no solo eso. Hay un aspecto que se llama la variabilidad. La tartamudez depende de la variabilidad. Va a haber épocas en las que se tartamudee más y va a haber épocas en las que se tartamudee menos. Y eso se tiene que asumir. Si no se asume por parte de profesionales y de pacientes, el fracaso es seguro.
Por lo tanto, contando con esa tranquilidad, contando con ese espacio de que va a haber variabilidad, ese bloqueo, como yo siempre explico a la familia, tu cerebro es un ordenador, es un Acer o es un HP i3 en el que estás descargando películas, viendo películas, jugando videojuegos, editando vídeo y además de eso estás chateando, charlando y la familia está con 17 ordenadores. Se bloquea. Y en ese momento nosotros tenemos que desbloquear, tenemos que cerrar procesos. Si esos procesos no se cierran, entonces va a ser más complicado. Y ahí es donde viene el tema de la variabilidad. Una de las cosas que más bloquea es la preocupación a tartamudear. Es el círculo vicioso de la tartamudez. Me preocupo porque voy a tartamudear y tartamudeo. Tartamudeo y me vuelvo a preocupar. Y así genero un bloqueo total de las funciones de ese ordenador. Cuando yo ya no me preocupo porque sé que hay variabilidad, he quitado muchísima carga de la RAM en este símil que hemos hecho con los ordenadores. ¿Vale? Con respecto a la terapia, hay terapia clásica, en inicio suave principalmente. Nosotros tenemos que conseguir que la primera sílaba sea alargada, para resumirlo. Eso se puede hacer de muchas cosas, de muchas formas, pero una de las formas es a través del efecto coro. El efecto coro significa que mientras yo hablo, me escucho un segundo o medio segundo o un tercio de segundo después. Eso genera una contradicción a nivel cerebral. Y esa contradicción hace que vuelvas a hablar más lento. Te preocupas de hablar lento y no te preocupas de otra cosa. Y entonces se sale más fluida. Para eso había herramientas carísimas, y de hecho las hay, herramientas carísimas, mucho más eficaces, pero también hay herramientas como las que estáis viendo aquí, que no las vamos a poder vivenciar porque no se puede si no es a través de unos auriculares, pero sin embargo la voy a abrir. Aquí veis que tenemos DAF, efecto coro, y Phonate, por ejemplo. Son dos herramientas que están aquí arriba en este cuadro, en las que se genera efecto coro. Si yo abro, por ejemplo, Phonate, ¿vale? Vamos a hacerlo con la otra. Eso que acabas de ver es un sonido que se reverbera entre el app, el Mac y yo, y no es posible. No es posible sentir esa sensación. Pero esa gráfica que acabas de ver se modifica a la hora de hablar, enlentece el habla. Como ella, esta, DAF. Tiempo de retardo, cambio de tono, amplificador de micrófono y reducción de ruido. Tan simple como esto. Esto lo tiene cualquier programa de audio. Y sin embargo, en un chico de 16 años que se lo pone media hora o 15 minutos para hacer una lectura en voz alta, le puede entrenar para una generalización en un habla más lenta, en un habla con inicio suave. Estos son dos ejemplos muy sencillos de lo que sería el trabajo con tartamudez. Si me apuras, podemos hablar, dejo de compartir esta pantalla y voy a hablar de algo que te va a encantar, porque te conozco desde hace bastante tiempo y sé que la realidad virtual para ti es como un bebé pequeñito al que tú quieres muchísimo, ¿no? Vamos a ver. Sí, las apps que has puesto son muy buenos ejemplos de lo que estábamos comentando. Apps sencillas, apps asequibles y apps que permiten mejorar lo que estábamos haciendo hasta ahora y en ocasiones a lápiz y papel. Claro. En realidad, eso te lo puedes llevar a casa en tu móvil. Y si nosotros tuviéramos, como hubo un intento, la posibilidad de poder contabilizar los procesos, sería muchísimo más eficaz. Eso sería crear una app en la que hubiera un guardado de datos. No tiene mucha dificultad, pero no está editada. Si nos vamos a cosas más complicadas, están ejemplos como Sayus, ¿no? Sayus es una herramienta puramente psicológica que yo compré en su día para darle una utilidad reutilizando productos, para darle una utilidad en logopedia. Sayus se basa en el biofeedback y en la realidad virtual. Para nosotros,
uno de los grandes problemas que tenemos es la generalización. El paciente normalmente a la cuarta o quinta sesión mejora su habla porque está tranquilo conmigo. Pero ¿qué pasa en clase? ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Qué pasa cuando queda con la chica? ¿Qué pasa cuando tiene que ir a una reunión? Ahí no lo podemos entrenar. Sin embargo, con la realidad virtual, con un videodemo aquí. Sí, si puedes, comparte de nuevo la pantalla porque nos aparece de color negro. Si puedes dejar de compartir y compartir de nuevo, a ver si nos aparece. Disculpa. Sí, si puedes compartir de nuevo la pantalla, porque ahora nos aparece de color negro, ha iniciado la función compartir pantallas, pero no nos aparece ya la pantalla de la tablet. Sí, vale, vamos a ver. Sí. Ahora se ve. Vale. Sí, vamos a verlo. Fijaros que ahora, a ver si lo puedo hacer muy grande. ¿Está conforme con los resultados de su exposición? ¿Podría elaborar un poco más el argumento de lo que propone? Ha empezado muy bien la presentación, pero el punto de la... Fijaros en la exposición que tiene tan real y cuando uno está inmerso en realidad virtual puede creerse realmente que está en una situación parecida. Claro, esta es chulísima porque, claro, esta es una reunión de trabajo. Alguien que tiene tartamudez y tiene que trabajar y ir a una entrevista, pues se puede encontrar una situación que ya asimila, que ya trabaja, que ya anticipa con el tiempo. ¿Puedes argumentar mejor lo que acabas de decir? Bueno, se entiende perfectamente, ¿no? Sí, no sé si te has encontrado con este efecto que nosotros encontramos normalmente con realidad virtual, que es esta posibilidad de inducir en los pacientes usuarios lo que queremos, que son emociones, reacciones y pensamientos que son muy parecidos a los que se darían en el mundo real. Y este es el motivo por el cual, como comentabas, sí se transfiere el aprendizaje que se hace en el escenario virtual al mundo real. Y esto es muy difícil o prácticamente imposible hacerlo con métodos tradicionales o cara a cara entre el paciente y tú como profesional, que le intentas vender la moto de, bueno, esto soy la audiencia, etcétera, pero al final no se lo creen, o utilizando la imaginación. Yo creo que esta es la clave de la realidad virtual, una alta validez externa o ecológica y transferir los aprendizajes a su vida cotidiana. ¿Cómo lo utilizas este tipo de aplicación en particular para el tartamudeo? ¿Qué otras técnicas utilizas, por ejemplo, durante la exposición a los escenarios virtuales? En realidad lo que estamos intentando es conseguir cegar el audio del Sayus para poder simular una conversación entre los avatares, que es lo que realmente haría falta, que yo pudiera escribir lo que el avatar tiene que decir. Es un gran hándicap que tiene Sayus y que debería ser resuelto, porque ten en cuenta que nosotros tenemos valores de biofeedback que están asociados al Sayus, ¿no? Tenemos valores que nos indican cuál es el grado de ansiedad o el grado de respiración, en algunos casos, que tiene el paciente y podemos determinar cuándo está el aura de la tartamudez, porque en realidad si el paciente detecta el aura de la tartamudez y la puede controlar, evitaría el proceso de no fluencia, ¿no? Por eso intentamos cegarlo. También trabajamos muchas veces con gafas de realidad virtual más básicas, si nos metemos en un concierto, en 360, algo muy básico. Además de que nosotros después normalmente nos vamos a calle, nos vamos a tiendas a comprar con ellos, nos vamos al propio sitio de trabajo. Pero claro, eso es un problema, porque cuando yo decido ir con un paciente a su espacio, en realidad estoy ocupando un espacio valioso de tiempo para el tratamiento. O sea, que en realidad puedo gastar una hora y media cuando realmente con él lo que necesito es 30 minutos. Por eso, el tema de la realidad virtual, el efecto coro y el inicio suave serían la triada con la que trabajamos principalmente. Además del apoyo del psicólogo en todo momento para reforzar todo lo que se va aprendiendo y todo lo que tiene que asumir, como por ejemplo, el grado de autoestima de la tartamudez, de las personas con tartamudez, es muy alto. Y ellos tienen que dejar de adherirse a la opinión pública. Ellos están muy adheridos a lo que opina el otro, a lo que piensa el otro de él. Y es algo en lo que los logopedas no siempre conseguimos
acertar y tenemos que recurrir al psicólogo para que les haga entender que los demás no importan, de punto, y que los demás tienen la obligación de comprender el proceso y no ellos comprender a la gente. ¿Habéis visto también este elemento atencional en la tartamudez? Es decir, no centro mi atención en la tarea, que es hablar, y centro más mi atención en las consecuencias negativas de lo que diré, que haré el ridículo, las otras personas. Con lo cual, si no me concentro en qué quiero decir y cómo concentrarlo, y estoy más pendiente de si están riendo de mí, me estoy desconcentrando, etcétera, realmente lo hacen peor de sus conocimientos, sus habilidades, su inteligencia y lo que se han preparado. Y en este sentido, desde el ámbito de la psicología, sí solemos utilizar técnicas de relajación, pero también técnicas de reestructuración cognitiva, de identificar, sí, pensamientos negativos y sustituirlos por pensamientos positivos alternativos. ¿Sabes qué pasa, Iván? Yo pienso, no soy experto y por supuesto me meto en un campo que no es el mío, pero yo he llegado a la conclusión de que hay alguna afección a nivel frontal con respecto a la capacidad atencional. Yo creo que no son capaces de inhibir y que el foco atencional no está dirigido de la forma adecuada, que a nivel neurológico hay que hacer un entrenamiento de función ejecutiva. Y de hecho lo he intentado y en algunos casos me ha dado beneficios, no siempre, en el trabajo que haría como una fase. Lo hago con un paciente con tartamudez y me da resultados. No es concluyente porque algunos sí, otros no, como todo en la tartamudez, ¿no? Pero es una idea a tener en cuenta para un estudio, ver qué está pasando a nivel frontal con esa atención. Parece un trastorno de déficit de atención y hiperactividad en algún momento. Da síntomas de eso, pero después no. Y sumado a los problemas de personalidad y de autoestima, pues el resultado es el que suele ser. Sí, el factor atencional en todas estas, llamémoslo, patologías relacionadas con ansiedad y rendimiento, si lo quieres llamar así, que puede ser tartamudeo, miedo a hablar en público, ansiedad tanto en los exámenes o incluso deportistas de élite, siempre hay este factor atencional que es muy importante y muy relevante. No me puedo concentrar en hacer bien una tarea, hablar en público, hacer el examen o competir, y tengo la mente más pendiente de las consecuencias negativas, que se están riendo. Y de hecho antes yo creo que lo estabas comentando con otras palabras, pero nos encontramos en ocasiones que la memoria de trabajo, que es limitada, que es finita, que no es ilimitada, no es que esté en blanco, por decirlo así, sino que está llena, lo único que está llena de pensamientos negativos y no hay entrada para pensamientos dirigidos a hacer bien la tarea, y el factor atencional ahí es clave. Sí, sí. Mejor explicado imposible, ¿no? Sí. ¿Podrías detallar, nada, muy brevemente, las técnicas que utilizáis desde la logopedia, en este caso mezclándolas o combinándolas con realidad virtual, con un poco más de detalle? ¿Cuál es la técnica concreta que utilizas? Yo trabajo principalmente, iniciamos con respiración costo-diafragmática, relajaciones tipo Jacobson, son principales, son obligadas, y ahora tenemos la ventaja que las podemos dirigir a casa ganando tiempo, porque ahora ya se pueden hacer en casa directamente, o con Sayus, o con alguna de las herramientas que tenemos. La relajación progresiva de Jacobson para nosotros es esencial. Después de eso trabajamos un poco el entorno psicosocial del paciente, hacemos anamnesis a la familia y hacemos anamnesis al propio paciente y trabajamos ya directamente sobre un registro de las palabras o fonemas que están más alterados o que más variabilidad presentan. Eso, una vez que está definido y hemos hecho un registro completo y un índice en la cantidad de palabras tartamudeadas por minuto o por hora, nos genera un plan de actuación que finalmente, principalmente va dirigido a que haya un control del uso del habla suave, del inicio suave, y también por otro lado de implementar el efecto coro. Eso es fundamental. Cuando esas dos herramientas principales y quizá el mecanismo de Valsalva, que es un poquito más invasivo, ten en cuenta que tienes que estar pendiente de una parte del cuerpo que no tiene nada que ver con la voz. Sin embargo, cuando los pacientes son capaces de recuperar información antes de que se produzca o durante, y conseguimos cancelar, que es la gran clave, ¿no? Cancelar el proceso. Estoy tartamudeando, pero
cancelo el proceso e inicio a través del inicio suave, a través de la propia cancelación, a través de los mecanismos de Valsalva, un solo silencio, incluso no tomar aire. Había una idea principal antes de que para no tartamudear, coge aire, que es una parada, y suelta el habla, ¿no? No. Eso es verdad, es cierto, pero no siempre. Puedes quedarte en la apnea un segundo, has cancelado el proceso y vuelve a trabajar. Es un problema más de conciencia de usar las herramientas que de las propias herramientas. Y por supuesto, mucho apoyo terapéutico, mucho apoyo psicológico a él y a la familia para hacer normalizar la situación. Cuando todo eso confluye, en ese momento la fluidez aumenta, normalmente. En relación a los fonemas que estabas comentando, ¿hay algunos fonemas en los cuales sean más difíciles o problemáticos o no? ¿Depende más del usuario, de la variabilidad? ¿O hay fonemas concretos en los cuales normalmente hay más problemas? Mira, me he encontrado de todo. Pero normalmente los oclusivos, los explosivos, los de cierre, son, al igual que en la disfonía, son los que más generan. Una P, una M, una K. Son sonidos que generan un cierre a nivel glótico y eso favorece el bloqueo. Discusión si es el bloqueo a nivel de glotis el que va a generar la tartamudez o la tartamudez que genera el bloqueo en glotis, ¿no? Pero básicamente eso es lo que ocurre. Hay un bloqueo en glotis, un cierre y no me sale. A nivel motor, por ejemplo, la L nos está dando muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque la L está cerca de las curvas palatinas, ¿no? Cuando alguien está haciendo esto y entra en zona de bloqueo, se puede quedar con esta cara y ahí se queda. Y ahí tú tienes que hacer un trabajo, no diríamos muy funcional, un trabajo de articulación y sobre todo de conciencia de, señor, tienes que bajar la lengua, caerla al suelo de la boca y abrir la boca. Cancelas el proceso y ahora dime la casa. Pero se quedan. Y no tiene un cierre glótico tan intenso como una K o una P. Pero, quiero, o el por qué, por ejemplo, ¿no? Son cosas muy comunes y yo concluiría que las oclusivas, que las cerradas, que las que golpean mucho en el lenguaje son las más propensas, pero me he encontrado de todo. Con cualquier fonema puedes tener un gran problema con una tartamudez. Y una última pregunta en relación a la tartamudez. No sé si tenéis casos de bilingüismo. Estás en Melilla. No sé si en casos de bilingüismo has podido encontrar más dificultades, menos, si no es un aspecto relevante, si sí hay relación. Si ese segundo lenguaje ha sido adquirido en el mismo tiempo que el primero, el principal, el castellano, en Melilla tenemos el árabe, si piensan en árabe igual que piensan en español y producen de forma automática sin pensar o en español o en árabe, no hay diferencia. Sin embargo, si está adquiriendo el idioma de una forma secundaria, normalmente el segundo idioma lo hablan bastante mejor. ¿Por qué? Porque estoy poniendo toda esa memoria de trabajo en traducir el proceso que tiene cualquier persona que no habla inglés o que no habla cualquier idioma, está en otro país, está dedicado totalmente a sacar esa palabra en ese idioma. Todo lo demás deja de ser importante y por lo tanto la fluidez es mayor. Pero cuando ese bilingüismo es totalmente interno, es desde el nacimiento, entonces es el mismo lenguaje, me queda todo el espacio para ocupar el RAM con las condiciones que había hablado y se genera el mismo proceso. Sí, te lo pregunto. Es muy curioso que un paciente con tartamudez te puede cantar una poesía, una canción, puede hacer teatro, puede rezar, puede hacer lo que quiera cuando él no es él, sino está haciendo otra cosa. Su habla espontánea es la que está afectada. Sin embargo, cuando es otra cosa, incluso la voz salmodiada, por ejemplo, la voz de los curas, ¿no? Estamos aquí reunidos para charlar. No vas a tener normalmente problemas y la tartamudez no se va a producir. Ahora, dile a ese mismo chico, estamos aquí reunidos, y seguramente en alguna de las palabras va a generar un bloqueo.
Por eso te lo preguntaba, porque en un principio se puede pensar, bueno, si eres bilingüe y dominas bien los dos idiomas, quizá hay menos dificultades, pero no es así. Y yo también lo había observado, lo que estabas comentando, por eso te hacía la pregunta. Como cuando tienes un segundo idioma adquirido y que te implica cierto esfuerzo de verbalizar, diriges más los recursos quizá atencionales a hablar en este idioma y no te diriges tanto al problema, a las consecuencias negativas, y es un dato, yo creo, curioso del bilingüismo y el tartamudeo. Por eso yo robé de la terapia de difonía, en voz expresiva y voz espontánea, dos recursos. Uno de ellos es hablar con la U francesa, que todo sea hablado en este molde, y estoy hablando contigo y prácticamente tú no notas que estoy hablando con la U francesa, pero yo realmente estoy hablando con la U francesa. Y ya, directamente él está ocupado en esto, y también les recomiendo mucho que hable como un argentino. Cuando tienes que hablar como un argentino, che, ¿me viste? Estamos aquí charlando un ratito, no me caes. En ese momento también la fluidez cambia. ¿Por qué? Porque parte de esa carga la está trabajando en intentar imitar a un argentino. Y un argentino y un castellano, pues tampoco hay tanta diferencia y nos acerca rápidamente hacia la voz espontánea en castellano. Aquí se ve también la relación entre tartamudez, en parte, y la ansiedad, la preocupación, etcétera, queda muy bien ejemplificado. Gracias por los ejemplos que los explicas de manera muy, muy clara, muy entendedor y de manera muy, muy específica. Y para poner un segundo ejemplo, muy brevemente, me quería centrar más en la tartamudez, porque te comentaba, era un caso para nuestros estudiantes que creo que era interesante, pero muy brevemente, si puedes comentar, muy, muy brevemente, porque sería un ámbito muy amplio, pero ¿qué es eso de la dislexia muy brevemente? Y cómo abordas o un ejemplo de cómo utilizar las TIC en el caso de la dislexia si lo estás utilizando en tu gabinete. Vale. Lo que puedo decir es que la dislexia todavía no está bien diagnosticada. Hay muchos disléxicos que no están diagnosticados y hay muchos con retraso lector que son considerados disléxicos. ¿Vale? En esto se ha intentado desde hace muchos años crear un protocolo digital para hacer un test digital en el que las cosas queden resueltas. A mí nada me convence del todo, pero yo no soy un experto en dislexia. Yo trabajo con niños con retraso lectoescritor y chicos con retraso madurativo que están afectadas todas las áreas y que provienen normalmente de un problema fonológico, fonético, es decir, por no haber tenido un buen desarrollo del lenguaje oral, ha derivado en el escrito o en el lectoescrito, principalmente en la experiencia con la que yo convivo. No llegan realmente muchos casos de dislexia. Sin embargo, hay herramientas para la dislexia. Está Cognitiva Lectoescritura, que está prácticamente ya cerrada. Está Glyphing, está Detective View. Hay muchas más. Y hay pequeñas apps para hacer partes de esta relexia. Hay varias herramientas para trabajar de forma que te valoran a nivel digital y te plantean automáticamente el tratamiento. Yo no he encontrado en ninguna de ellas, quizá por mi falta de conocimiento, la verdadera verdad. Pero eso no quiere decir que no sean buenas. Yo no lo he encontrado. No voy a decir no valen, no puedo decir eso porque a mucha gente le vale. Y hay muchos gabinetes que están encantados con Detective View o con Glyphing o con Relexia. A mí me sirven como un aporte al trabajo en dislexia. O sobre todo, en retraso lectoescritor, que a veces está confundido. Ojalá llegue el día en el que pruebas como el PROLEG, acompañadas de otras pruebas que son necesarias, se empaqueten en un programa digital, que de verdad, Iván, no lo comprendo. No entiendo por qué todas las pruebas que se hacen hoy se siguen emitiendo, se siguen imprimiendo en un cartón con su anilla, cuando hoy realmente todo eso podría estar digital, emitirte el informe y que tú hagas la hipótesis diagnóstica en tus comentarios. No entiendo por qué ahora mismo acaban de salir dos pruebas. El CED5 para el TEL y otra de dislexia, que no se hacen digitales. ¿Y pagas por uso? No, todavía no. Sí, no lo sé.
A veces pongo el ejemplo de, más en el ámbito de la psicología, de imagínate que vas al hospital, y ahora estoy en Armenia, imagínate que voy al hospital, que tengo una dolencia y llego al hospital y me están utilizando la misma tecnología que hace 40 o 50 años, que me están utilizando la misma tecnología que la época soviética. Sería inimaginable, sorprendente, ¿verdad? Y eso está ocurriendo en campos como la psicología o la logopedia. En ocasiones que se utilizan los mismos recursos, el mismo tipo de recurso y material que hace 40, 50 años. Si lo extrapolamos al ámbito de la medicina y en hospitales sería inimaginable y sí pasa en estos campos. No ocurre. Ves cada día un avance nuevo, una máquina nueva que está comprada en cada hospital, siempre que haya dinero para. Sin embargo, yo creo que tú sigues teniendo el mismo WIS y el mismo WISE que había hace 50 años o 30 años, no lo sé. Y eso debería estar totalmente informatizado, le pasan las pruebas al paciente y que te dé el resultado. No lo puedo lograr entender. Bueno, dejando la queja, que además, en cierta forma, me alegra que tú tengas los mismos problemas que yo, te puedo enseñar de lectoescritura algunas cosas bastante interesantes, ¿vale? Mira, por ejemplo, te voy a enseñar algo, vamos a empezar por algo muy sencillo, ¿vale? Vamos a empezar por algo muy sencillo. Vamos con esto. ¿Por cuánta letra empieza? 8. Te lo voy a compartir, ¿vale? Sí. ¿Compárteme por pantalla? Sí. Vale, a ver un segundo. Está iniciando la función compartir pantallas. Aquí estamos. ¿Por qué letra empieza? Isla. ¿Cuál comienza por la A? ¿Vale? Este es un ejemplo. Nos vamos al paso 2. Fíjate qué cosa más sencilla. Sí. Indio. Indio. Esto es el pasado, ¿eh, Iván? Sigue siendo súper útil y súper divertido. Silla. Fíjate que pasamos de un momento a otro a esto. Ella lee una pseudo palabra y yo le doy a incorrecto, a correcto. Esto antes era papel, pero ahora me genera gráfica. ¿Vale? Y me da resultados. Esto estamos viéndolo en niveles de dificultad. La demo o la previa de Detective U, con la que se hizo el estudio. ¿Vale? No. Tan sencillo como esto, ¿no? Y aquí que estamos trabajando, pues una serie, aquí en esto, por ejemplo, estamos trabajando añadir, ¿no? Reordenar. Seguimos en nivel de dificultad. Verduras. Fíjate ya la cantidad de procesos que estamos trabajando aquí. Y además en movimiento. Sigo pasando, me voy a cosas más gordas. Fíjate bien. Desde enero de 2018 hasta enero de 2021. Comprensión lectora, velocidad lectora y decisión léxica. A velocidades de vértigo. Así empezó este chico. Fíjate que esto es una herramienta que está hecha para... Es una herramienta que está hecha para directivos. Está hecha para que la gente lea más rápido y saque más información en menos tiempo. Sin embargo, a mí me vale perfectamente para niños con retraso lector a partir de los 12, 13 años y no me importa trabajar los 10 minutos, 15 minutos o darle la app para que trabajen en casa y que vayan mejorando su velocidad y su comprensión lectora durante 2 años, sin que yo haga absolutamente nada y me dedique a otros procesos más concretos. Te pongo algún ejemplo. Mira, fíjate qué chulada, ¿no?
pares de palabras, tengo que decir las palabras desiguales. Vagón, vagón, guía, guía, enfadar, enfadar, noche, noche, hombre, nombre. Mímica, mímica, bistec, bistec, timador, tomador. ¿Vale? Y aquí, si me equivoco, pues sale, ¿no? Y va pasando, tocando el tiempo y dando la cantidad de trabajo. ¿Vale? Por ejemplo, fíjate esta de ruta visual. Necesitamos dirigir la mirada de la forma adecuada y tengo que entrenar para que él vaya buscando, y lo hago con números, para que no haya componente lingüístico y sea un entrenamiento per se de la función. ¿Vale? Este sería leer rápido, por ejemplo, ¿no? Nos podemos ir, hay tanto, fíjate, que, mira, este te va a gustar muchísimo. Un test. ¿Vale? Esto se trabaja para mejorar la lectoescritura. ¿Vale? Y como esto, pues, imagínate, ¿no? Rida es la peque de Glyphing, muy chula. A ver, Reino Unido. Vale, no me vas a dejar. No me va a dejar ahora. Se ha cerrado. Lástima. La tendría que poner a trabajar, ¿no? Mira, cosas tan sencillas como quiero trabajar sílabas que están un poquito afectadas, ¿no? Voy aquí a la B, ¿vale? La K y la H. En un momento. No tengo que preparar el material. Las tengo aquí y ya voy trabajando las sílabas que necesito, ¿vale? Relexia, ojalá me deje. Empezamos a entrenar. No me va a dejar y te lo voy a mostrar en otro lado, ¿vale? No me va a dejar porque vamos a tener que tardar muchísimo en hacerlo, ¿no? Pero te lo voy a mostrar de otra forma, ¿vale? Para que veáis, por ejemplo, una de las herramientas que tiene la lectoescritura. Se ve muy claro, ¿eh? Como son diferentes apps que podemos conceptualizar como, antes lo comentábamos, pequeñas píldoras digitales y que utilizamos con un propósito muy específico, muy concreto y siempre integrándolo en nuestros protocolos más tradicionales. Creo que queda muy, muy claro, ¿eh? Con los diferentes ejemplos. Solo te voy a mostrar esta que es una maravilla y con esto ya terminamos. ¿Te acuerdas de la serpiente del Nokia? Sí, claro. Pues ahora se ha convertido en un juego para ir acertando las palabras. Es que ahora está pidiendo salado aquí arriba y él tiene que buscar salado y continuar. Fíjate qué cosa más chula, más divertida. Ese programa de Relexia tarda unos 10 minutos en trabajarse. Se puede hacer en consulta o en casa y tienes otro refuerzo. Claro, fácil de utilizar y atractiva para los niños, niñas que probablemente no tienen la sensación quizá de ser evaluados, de hacer una intervención. Se basa en el juego y quizás, no sé si te lo encuentras, quizás se sienten menos estigmatizados al utilizar las apps para tablet. Totalmente. Lo cierto es que te puedo decir que te he contado las bondades, te he enseñado cosas que me gustan. Pero lo cierto es que estamos incluso con todo lo que te he enseñado, estamos en el siglo XIII. Sí. Por eso yo ya cansado de comprar material que simula, estoy diseñando ya videojuegos divertidos de verdad para el trabajo. Porque ya me he cansado de que parezca un juego, pero no lo sea. Este que te acabo de enseñar sí es un juego divertido, pero es de los pocos. No te he enseñado muchos juegos divertidos. Te he enseñado juegos que están en el ambiente tecnológico, que el niño los entiende como juego, pero no los vive como juego.
Y es a donde nosotros queremos ir y es lo que estoy haciendo, creando ahora Fonadis. Sí, creo que si nos lo puedes mostrar, si se puede, brevemente, porque creo que es una aplicación basada en el uso de la realidad virtual dirigida a tareas de discriminación auditiva y que yo creo que será, estás trabajando en eso, aún no está acabada, pero que será muy atractiva y sobre todo muy útil. Y la gran diferencia de Fonadis con otras aplicaciones, yo creo, de realidad virtual en general que existen en el mercado, en el ámbito de la salud, es que muchas veces el gran problema es que estas aplicaciones de realidad virtual, y esto es así aún a día de hoy, la desarrollan equipos de técnicos y diseñadores. No participa el profesional de la salud. Y este es el gran problema. Es un trabajo multidisciplinar y donde es obvio, pero no siempre se tiene en cuenta, el diseñador, quien genera los contenidos, debe ser, como estáis haciendo con Fonadis, el propio profesional de la salud, que eres tú, en este caso con esta aplicación. Sí. Iván, para que te hagas una idea, el diseñador de Fonadis ha tardado como 6 meses en crear una micro app, porque esto es una micro app. En la segunda app, que estamos ya empezando a editar, va a tardar un mes. ¿Por qué? Porque yo he sido educado digitalmente durante muchos años a través de los informáticos con los que he ido creando cosas y he ganado mucho en eso. Y él lleva 6 meses aprendiendo qué es un fonema, qué es un nivel de discriminación auditiva, qué es un niño. No entendía que para el niño es esencial que el movimiento de derecha e izquierda sea realmente izquierda y derecha y que no haya un punto central, porque si no sería. Pero si eso es muy fácil, es muy fácil para ti, para mí. Pero cuando se lo dé a un niño con síndrome de Down, ¿qué hacemos? Y hemos tenido que trabajar mucho en ese punto. Te voy a intentar mostrar un pequeño vídeo que tengo aquí, que no es el mejor, desde luego, pero bueno, por lo menos nos haremos una idea. Foco. A ver, si puedes compartir de nuevo pantalla, porque nos aparece de color negro de momento. ¿Sale? Suelo. Ras. ¿Ahora? Ahora se ve bien, sí. Falsa. Tira. Falsa. Pino. Puerco. Pino. Casa. Casa. Banco. No tiene que trabajar mucho la velocidad. Gota. Deja. A ver. Sí. Hemos trabajado, se entiende un poco, ¿no? De la dinámica. Cogimos el runner, un juego de correr, y dijimos, bueno, vamos a hacerlo educativo, vamos a discriminar auditivamente, que es uno de los grandes problemas para el lenguaje, que un niño sepa discriminar la diferencia entre bota y rota, o de D y me, o D y P, o D y B, es algo esencial. Entonces, a través de un juego, un niño corriendo, eligiendo un camino, pues va a ser mucho más divertido que, evidentemente, esta no es la app que yo quiero para la discriminación auditiva. Es un inicio. Tiene que ser mucho más divertida todavía. Pero eso será en el camino que estamos trazando a lo largo del tiempo. Pero aún así, yo ya sí creo que es un cambio diferencial con respecto a lo que hay en el mercado. Creo. Y espero que guste y que pueda crecer lo suficiente como para que no sea uno, sino sean muchos juegos. Sí, ¿a qué tipo de población se dirige? Hablábamos de discriminación auditiva. ¿En qué tipo de pacientes, patología planteáis utilizarlo? Mira, Fonadis debería jugarlo cualquier niño de 0 a 6 años directamente. Cualquiera para mejorar su discriminación auditiva. Cuanto mejor sea, más rápido va a leer y comprender. Aparte de eso, evidentemente, implantes cocleares, pérdida auditiva y todos los retrasos, trastornos. O sea, es una herramienta que la discriminación auditiva es básica y esencial para todos los pacientes. Evidentemente, viene un paciente con 80 años que no está discriminando bien, también va a tener beneficios. Esta primera herramienta de discriminación auditiva es una bondad para todo el que la tenga que entrenar. Evidentemente, tú no tienes que entrenar discriminación auditiva. Eres adulto, lees y comprendes bien, entiendes bien,
no tienes ninguna patología, no es necesario. Pero cualquier niño en un proceso de adquisición o cualquier paciente que tenga un proceso de adquisición va a sentir beneficio del trabajo con Conalis. Es una de las primeras apps creadas por parte, comentábamos, de un profesional en el ámbito de la salud con un equipo multidisciplinar. Realmente creo que es de las primeras iniciativas que conozco rigurosas, y ahí hay todo un campo por crear y por explorar, y en este sentido, y hasta donde conozco, si eres pionero en empezar a desarrollar, no solamente a utilizar, realidad virtual en el ámbito de la logopedia. Así que esperamos que bien pronto esté disponible. Iván, tú me tienes que ayudar con las herramientas de tartamudez en realidad virtual, porque no hay nada realmente útil y efectivo, y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es un campo que hay que trabajar y es urgente, ¿no? Pero no es fácil, no es de un día ni de dos, pero sí que es cierto. El punto de que no hay nadie que haya hecho esto, sí, hay mucha gente que ha intentado hacer juegos, pero la sensación que a mí me ha dado es que todos han quedado en muestra de fichas en 2D, Sí. no videojuegos. Hay un videojuego de TDA que ya está aprobado por la ASHA, creo, en Estados Unidos. Todavía no ha salido, está en inglés, y es la primera iniciativa real de TDA que yo conozca de un videojuego, pero nada más. No hay mucho más, no hay nada más. No, y ellos han estado trabajando en este videojuego que está aprobado por la FDA, han estado trabajando durante años, ya, ahora estoy hablando de memoria, pero han estado quizá más de 5 años trabajando en este videojuego con un propósito serio que se dirige al TDA, y creo que es una de las únicas experiencias validadas y aprobadas por parte de la FDA. Y que estamos en el siglo XXI y que sorprende tener un campo tan reducido en el año 2021. Ya. Inexplicable. Pues muchas gracias por tu participación y por ser tan específico, la explicación tan clara, tan directa y tan entendedora para nuestros estudiantes. Así que agradecerte un montón tu participación. Y en todo caso, si los alumnos tienen preguntas, dudas, etcétera, pues te las haremos llegar a través, por ejemplo, de correo electrónico. Así que agradecerte enormemente la participación, darte las gracias y continuamos en contacto. Muchísimas gracias, Iván, por todo. Un honor, de verdad. Gracias a ti.